Bienvenido pueblo de Dios, Bethel Church, Ministerio Hispano. Vamos a iniciar orándole al Señor. Amadísimo Padre, te damos gracias en este día por la bendición que tenemos nuevamente de reunirnos, Señor, a través de este medio. Te damos gracias, Señor, porque has proveído una vez más. Pidiéndote en este momento, Padre Santo, que traigas, Señor, a nosotros, Padre Santo, todo tipo, Señor, de conocimiento, entendimiento, sabiduría, discernimiento, Señor, en tu palabra. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que seas tú, Señor, el que esté dirigiendo en este momento, Señor, este estudio, Señor, que vamos a tener en tu palabra, Señor, sabiendo, oh Dios Todopoderoso, que tú lo has preparado, Señor, desde el principio de los tiempos para este día, Señor, y que la podamos recibir, Señor, de acuerdo como cada uno de nosotros la necesitemos. También te pedimos, Padre Santo, que tengas control, Señor, de este tiempo y que quites, oh Dios Todopoderoso, todo estorbo, Señor, todo aquello que vaya a interferir, Padre Santo, en este momento. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bienvenido, pueblo de Dios, bienvenidos cada uno de los que nos están a través de este medio sintonizándonos por enlazarse. También les damos gracias a todos aquellos que en todas partes van a participar con nosotros en este momento. Vamos a continuar con nuestros estudios de este día y en este momento pues vamos a hablar un poco acerca de lo que es la fe y cómo conseguirla, como una verdad también de nuestros fundamentos como cristianos, como fundamentos de nuestra fe. Y le voy a pedir de que tome un papel y un lápiz. Voy a dar ciertas citas bíblicas que no las voy a leer, pero sí me gustaría que usted las leera, que las escudriñara y que le pueda servir también como un refuerzo del estudio que vamos a tener hoy, del discipulado que vamos a tener o de la enseñanza que en este día vamos a estar participando. Lo he titulado La fe y cómo conseguirla. Y sabe, mi amado hermano, esto es también un refuerzo de lo que hemos estado estudiando en las semanas pasadas y de cómo nuestro Señor también nos anima a que confiemos en algo que nosotros no vemos. Y eso es a través de la fe que lo podemos lograr. En este estudio lo que quiero es explicar simple y claramente algunas de las grandes verdades que debemos de conocer y entender si queremos crecer en la vida cristiana. Si se recuerda, los he mencionado de que es necesario que crezcamos nosotros en nuestra fe. Pero ¿cómo podemos crecer en nuestra fe si no conocemos qué es fe? En este día voy a tratar algunos pasajes y por favor anótelos, léalos detenidamente. Sé que Dios le va a dar a usted el conocimiento y la revelación que en ella está escrita. Para empezar, podemos hablar acerca de lo que Pedro dijo acerca de esta gran verdad, acerca de la fe, ¿verdad? De que la fe es como la leche espiritual pura. Y esta la podemos encontrar allá en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 2, donde dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Recordemos, mis amados hermanos, que como cristianos nosotros debemos de crecer. Debemos de aumentar nuestra fe, debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, conocer más a Dios a través del Antiguo Testamento, cómo se manifestó, y a través del Nuevo Testamento, a través de Jesús, cómo se dio su naturaleza, y ahora a través del Espíritu Santo que nos habla a cada uno de nosotros. Los creyentes verdaderos son aquellos que han nacido en la familia de Dios. Cuando usted acepta al Señor Jesús como su Señor y Salvador, usted viene a formar parte de la familia de Dios, de la familia creyente. Y es por medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios que nosotros llegamos a crecer y a conocer a Dios. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 5.
y también lo podemos encontrar ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Y es de esta manera como nosotros pues vemos y conocemos a Dios el Padre. Dios Padre quiere que nosotros aprendamos más y más acerca de la verdad, acerca de Él. En el principio nosotros somos como niños, pero también la palabra de Dios nos dice que debemos de crecer y que nos desarrollemos de niños a jóvenes y luego a padres. Y esto lo podemos encontrar allá en Primera de Juan, capítulo 2, entre los versículos 12, 13 y 14. Nos habla el crecimiento que debe de tener todo ser humano. Así como nosotros vemos el crecimiento de los niños cuando son bebés, tienen un tamaño. Conforme van creciendo, 1, 2, 3 años han adoptado otro tamaño. 5, 6, 7 años ya son más grandes. Y cuando ya llegan a su edad de adolescentes, luego llegan a su edad de jóvenes y luego como ya nosotros, que ya se nos marca ya más la edad, pues notamos físicamente el crecimiento. ¿Sabe que en la vida espiritual, en el crecimiento de la fe, de esa misma manera se va a notar también quién es bebé, quién es niño, quién es joven, quién es adulto y quién es anciano también? La fe de esa manera también la podemos ver nosotros espiritualmente. ¿Y cómo? A través de la madurez que encontramos en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que lea con cuidado todos los versículos que vamos a mencionar en este estudio y que le pida mucho a Dios la ayuda para poder entenderlos y para poder percibir lo que Dios quiere darnos a conocer a través de su palabra. Primero pensemos en la gran palabra que es fe. ¿Qué es fe? Mire lo que nos dice la Biblia acerca de lo que es fe. En primer lugar, nuestros pecados dice que son perdonados por medio de la fe en Cristo Jesús. Fíjese bien, nuestros pecados son perdonados por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto lo podemos nosotros encontrar en el libro de Romanos, en donde nos habla acerca de esto. Dice, Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25 nos dice. Lo vamos a leer así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí podemos ver que nuestros pecados son perdonados por medio de la fe en Cristo, porque nos está hablando acerca de los pecados pasados cuando nosotros ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesús, y esto es un don gratis. Es gratuitamente a través de su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús. También podemos ver que Dios considera que estamos nosotros bien con Él si tenemos fe. Fíjese bien que Dios nos considera a nosotros, que cuando nosotros creemos en Él a través de nuestro Señor Jesús, dice de que nosotros estamos bien con Él. Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y lo podemos ver, que Dios considera que estamos bien con Él cuando nosotros a través de la fe consideramos a aquel que justifica al que es pecador, ¿verdad? Cuando cree, eso dice que le es contado por justicia. También podemos ver que hemos sido puestos bien con Dios por medio de la fe y ahora tenemos paz con Él. Mire bien, la fe nos trae paz con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo a través de confiar, de creer, de recibir al Señor Jesús,
nosotros podemos obtener la paz a través de la fe. ¿Sabe que también nosotros somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe? Por medio de la fe nosotros somos salvos, por medio de su gracia. Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea que por buena gente nosotros no somos salvos, sino que es a través de un don que Dios nos da, a través de creer en nuestro Señor Jesús. También podemos ver de que ningún hombre puede agradar a Dios sin fe. Nosotros queremos agradar a Dios, debemos de confiar en Él, debemos de creer en Él, debemos de confiar en Él. Hebreos 11, capítulo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Podemos ver que ningún hombre puede agradar a Dios sin fe. Estos son algunos de los muchos versículos que encontramos en el Nuevo Testamento que muestran que la fe es muy importante, especialmente este último que leímos, que dice muy claramente que necesitamos la fe para agradar a Dios. Vemos pues que no podemos conocer a Dios sin tener fe. Puesto que la fe es tan importante, es necesario que entendamos claramente lo que es y cómo podemos obtenerla. Miremos primero lo que no es fe. Por ejemplo, una persona puede estar de acuerdo en que algo es cierto, pero no actuar conforme a ello. Esta persona no tiene fe. Alguien puede creer algo, alguien puede estar de acuerdo más bien en alguna verdad, pero si no actúa conforme a esa verdad, eso no es fe, porque acuérdense que la fe es creer, ¿verdad? En algo verdadero. Y un ejemplo lo encontramos en la Biblia con respecto al rey Agripa. Y la palabra de Dios nos dice que creyó lo que Pablo predicó, mas no aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Eso lo podemos encontrar allá en Hechos 26, versículos 27 y 28. Quiero que lo lea usted, por favor. Ahí el rey Agripa estuvo escuchando a Pablo con mucha atención y Pablo le dice, ¿tú crees en lo que yo te estoy diciendo? Y el rey Agripa le dice, por poquito me convences a que me convierta a Jesús. O sea, el rey creyó, pero no se convirtió. ¿Ah? Léalo usted, Hechos 26, 27 y 28. ¿Sabe? Hay gente que cree todo lo que oye, pero esto tampoco es una verdadera fe, porque creer en todo y muchas veces todo lo que escuchamos no es verdad. De uno a otro se ha ido cambiando, se ha ido distorsionando tal vez una verdad. Otros creen que cualquier cosa que les parece maravilloso, aunque no la entiendan, creen en algo así. Pero eso no es fe. Pero miremos qué es lo que es fe. ¿Qué es la fe? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe, sabe mi amado hermano, incluye tres cosas. Y las tres cosas que incluye la fe son necesarias para que una persona tenga fe, para que uno crea. Mire, la primera cosa que incluye la fe para que podamos nosotros creer es, tiene que saber los hechos que Dios ha revelado a los hombres. Usted tiene que conocer lo que Dios le ha revelado al hombre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si usted conoce eso, eso lo va a llevar al segundo punto, que tiene que creer en los hechos y estar de acuerdo
que son verdaderos. Ya conoció lo que Dios le ha revelado al hombre, ahora usted tiene que estar de acuerdo, tiene que entender de que lo que la Biblia nos dice es verdadero. Y eso mismo nos va a llevar al tercer punto, y es, tiene que aceptar estos hechos para uno mismo, para creer en el Señor Jesucristo, de quien se habla en la Biblia también. Una persona puede saber y creer los hechos que Dios ha revelado, pero no recibe la salvación si no pone su confianza en Cristo y solamente en Él. Porque muchos leen la Biblia, muchos conocen la Biblia, muchos creen lo que está en la Biblia, pero no han recibido al Señor Jesús en su vida. Entonces, como que es una fe a medias. Para poder nosotros crecer en la fe, para poder nosotros creer lo que dice Hebreos 11:1, es pues la fe, dice, la convicción de lo que se espera, o sea, la certeza de que estamos esperando algo, convencidos de algo que no vemos. Eso es la fe. Por eso una persona puede saber y creer los hechos que Dios ha revelado al hombre, pero no recibe la salvación hasta que recibe a nuestro Señor como su Señor y Salvador. Como ejemplo, mire, pensemos en Pedro. Recuérdese de este pasaje de Pedro cuando camina sobre el agua. ¿Se recuerda? Pedro confió en el Señor cuando lo vio y le dijo, Señor, si eres tú, manda que camine sobre el agua. Mateo 14, 22, 29 nos dice de esta manera. El Señor le dijo, ¿verdad?, que caminara sobre el agua. Y Pedro sabía que el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Él también creía que Cristo era capaz de impedir que él se hundiera en el mar. Entonces actuó según lo que él creía. Salió del barco y comenzó a caminar sobre el agua. Porque se recuerda este pasaje, Mateo 14, 22, 29. Pedro le dice, si eres tú, manda que camines sobre el agua. Y le dijo, ven. Pedro confió, Pedro creyó, y la palabra de Dios nos dice que Pedro caminó sobre el agua. Mire, otro ejemplo lo podemos encontrar en Génesis, capítulo 15, versículos del 4 al 6. Ahí encontramos el relato de Abraham. Y pues vamos a ver, ¿verdad? Tres cosas que tienen que estar involucradas en la fe. Abraham oyó las palabras que Dios le dijo, versículo 4. Por eso le digo, lea usted detenidamente las citas que estoy diciendo, anótenlas, porque aquí es donde yo quiero que usted trabaje, usted con Dios. Que Dios le va a revelar a usted lo que en las Escrituras está. Yo le estoy dando una guía hoy, pero usted va a encontrar una revelación con Dios a través de las Escrituras que estoy dando. Yo lo voy a dar así en una forma simple y sencilla, pero usted va a encontrar que Dios le revela a usted también. Por eso dice de que el que no tiene sabiduría, que se la pida a Dios, que Dios gustosamente se la va a dar al que se la pida, porque Dios dice, no hace excepción a nadie. Aquí Génesis capítulo 15, versículos 4, 5 y 6 nos habla de cómo Abraham, en el versículo 4 dice que Abraham oyó las palabras de Dios. Y en el versículo 5, Abraham estaba seguro de que Dios podía hacer lo que le había prometido. En el versículo 5 le dijo Dios a Abraham que iba a ser padre de muchas naciones. Y en el versículo 6, Abraham creyó en el Señor. Si vemos aquí, entonces miramos tres puntos que son necesarios para creer, para tener fe. Oír lo que Dios dice, estar seguros de lo que Dios dice y creer lo que Dios dice en su palabra. También pensemos en Pablo.
Allá en Hechos, capítulo 27, 21 al 25, también encontramos otro ejemplo. Pablo oyó el mensaje de Dios por medio del ángel, cuando el ángel le habló a Pablo. Y eso lo encontramos en el versículo 24 de Hechos 27. Ahí en el versículo 25, Pablo le creyó a Dios. Y luego en el versículo 22 de Hechos 27, Pablo actuó según su fe cuando contó a los otros las buenas nuevas. Lea usted Hechos 27, 21 al 25 y allí va a encontrar que Pablo oyó, Pablo creyó y Pablo también actuó. ¿Cómo puede una persona obtener la fe? Usted y yo creemos muchas cosas y confiamos también en mucha gente. Por ejemplo, si estamos enfermos, tomamos cierta medicina porque creemos que nos va a ayudar o nos va a curar, ¿verdad? Creemos en algo que nos va a ayudar y nos va a sanar. Por ejemplo, también, cuando subimos a un taxi, cuando subimos a Uber, a Lyft, para ir a un lado, ¿por qué subimos a este vehículo? Porque confiamos en el chofer y creemos que nos va a llevar a donde debemos de ir. Pero esta no es la clase de fe que necesitamos nosotros para ser salvos. Creer en que alguien nos va a llevar, creer en que algo nos va a sanar, ¿verdad? No es la verdadera fe como la que pues podemos obtener a través de la verdadera fe que salva. Romanos 10, 17 nos dice que obtenemos la fe por medio de oír la palabra de Dios, aunque no es necesario solo oír la palabra de Dios con nuestros oídos. Podemos también leer la palabra de Dios, la Biblia. Si no, de otro modo, ¿qué pasaría con aquellas personas que no oyen, que son sordos? No recibirían la salvación. Por eso es que es necesario que leamos la palabra también, que debemos de creer o en qué debemos de creer o dónde debemos de poner nuestra fe. En el Nuevo Testamento leemos acerca de Pedro cuando él tuvo poca fe. Mire lo que dice Mateo capítulo 14, 31. Al momento Jesús, hablando del pasaje cuando Pedro caminó sobre las aguas, al momento Jesús extendió la mano, alcanzó a Pedro y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo capítulo 14, 31. Anteriormente que Pedro le dijo a Jesús: Maestro, si eres tú, ordena que camine sobre el agua. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Pero allá en el versículo 31, cuando Pedro dudó, se empezó a hundir. Y extendió la mano a Jesús y no dejó que se hundiera. Y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto es algo que a nosotros muchas veces, ¿verdad? Estamos en unos puntos. A veces creemos fuertemente y a veces dudamos. Como lo del rey Agripa, que le dijo a Pablo: por poquito me convencías de aceptar al Señor Jesús. A veces por poquito nosotros no aumentamos nuestra fe. También encontramos acerca de un oficial romano, pero este tuvo una gran fe. Lea usted todo este pasaje bíblico, Mateo capítulo 8, versículos del 5 a 10. Yo me voy a concentrar en el 10 en este momento. Usted léalo del 5 al 10, Mateo capítulo 8. Aquí encontramos un relato de un hombre que tuvo mucha fe, más de la que tuvo Pedro en ese momento cuando estaba caminando sobre el agua. Veamos lo que dice el versículo 10. Dice: al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Aquí se está refiriendo a un oficial romano que llegó de Jesús y le dijo que su siervo estaba enfermo. Jesús le dijo: voy a ir a sanarlo. El oficial romano le dice: no tienes que ir. Yo también estoy bajo autoridad y yo tengo a quienes
también bajo autoridad mía. Pero si tú ordenas que sanes, Él sanará. Y aquí es donde Jesús le dice en el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo, a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si vemos, mis amados hermanos, podemos hablar también acerca de la fe de Abraham, que la fe lo hizo fuerte. Por eso es que es importante que nosotros tengamos fe y creamos, porque eso nos va a fortalecer. Romanos capítulo 4, versículos 18 al 20, lo leemos de esta manera. Yo voy a leer el versículo 20. El verso 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre de muchas naciones. Dios le dijo muchas cosas a Abraham. Y Abraham le decía, pero ya soy un anciano, ya estoy débil. ¿Cómo puedo yo ser padre de una gran nación? Pero Abraham le creó. Léalo usted completamente. Romanos 4, 18, 20. Es muy deseable para nosotros, ¿verdad?, tener una fe tan fuerte como la que tuvo Abraham. ¿Quién no quisiera tener una fuerte como la que tiene Abraham? Por más que nosotros digamos, yo tengo mucha fe, ¿verdad? Llegamos a un punto que dudamos. Abraham no dudó cuando Dios le dijo que iba a ser padre de unas grandes naciones. Y su único hijo que tenía, le dijo Dios, sacrifícame. Abraham no dudó. Y en el momento que lo iba a sacrificar, dice que un ángel le dijo, detente, ¿qué vas a hacer? Por eso muchos quisiéramos tener la fe, ¿verdad?, de Abraham. Pero, ¿sabe? Es aún más importante que nosotros pongamos nuestra fe en la persona apropiada. Y esa persona es Jesús. El objetivo verdadero de nuestra fe tiene que ser en nuestro Señor Jesucristo. Y seremos salvos si creemos en Él. Y esto lo encontramos en Hechos 20, 21. También lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 4. Si nosotros confiamos plenamente en Cristo, estaremos tan seguros como lo estuvo Noé con Dios. Mire, Noé y su familia estuvieron seguros porque Dios estaba con ellos también en el arca. No solamente porque Noé tuvo fe. Noé entró en el arca porque le creyó y obedeció a Dios. Entonces, ¿cuáles serán los resultados de la fe? La Biblia nos habla acerca de muchas cosas que son los resultados de la fe. Voy a mencionar algunas. Un resultado de la fe es que Dios está complacido cuando sus hijos tienen fe. Dios se complace con nosotros cuando nosotros confiamos en Él, cuando a ciegas confiamos en Él, cuando no dudamos, cuando sabemos que Él provee. En esta pandemia, en este COVID-19 que estamos viendo, Dios está proveyendo. Pero hay muchos que no creen, hay muchos que dudan, hay muchos que se están preocupando. No estoy trabajando, no estoy recibiendo un sueldo, hasta pueda que esté enfermo, ¿qué voy a hacer? Por eso es de que la fe dice que es la certeza, ¿verdad? Y la convicción de lo que no vemos. Y aquí no vemos eso a nuestro Señor, pero sí confiamos y sabemos que existe. ¿Por qué? Porque Él es el que provee. Dios está complacido con sus hijos cuando tienen fe. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6 dice de esta manera: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra traspuesto es que no murió. Por eso dice, fue traspuesto para no ver muerte, o sea, fue transportado. Él fue llevado, él no murió, Enoc. Por la fe, dice, ¿verdad?, que Dios hizo esto. Y este es un testimonio, ¿verdad?, que agradó a Dios por la fe. Pero sin fe, dice el versículo 6 de Hebreos 11, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Él está muy contento de vernos a nosotros cuando simple y sencillamente confiamos y aceptamos su palabra y aceptamos también su voluntad. ¿Sabe? Los hombres son salvos y justificados cuando tienen fe en Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. La fe nos trae a nosotros paz y nos hace justificados. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, lo leemos, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Los hombres somos salvos y somos justificados cuando los hombres somos salvos y justificados cuando ponemos nuestra fe en Jesús. ¿Sabe? Y el creyente debe de vivir por fe. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Andamos por fe y no por lo que vemos. Para terminar, mis amados hermanos, quiero leerles Hebreos capítulo 10, versículos del 35 al 39. Lo voy a leer en esta versión de la Biblia, traducción del lenguaje actual. Dice versículo 35. Por eso, no dejen de confiar en Dios, porque sólo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Pues Dios dice en la Biblia, muy pronto llegará el que tiene que venir. Ya no tarda. Los que me son fieles en todo y confían en mí, vivirán para siempre. Pero si dejan de ser fieles, no estaré contento con ellos. Versículo 39. Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Es única y sencillamente a través de creer en nuestro Señor Jesús como nosotros podemos alcanzar el conocimiento de nuestro Padre Celestial, podemos alcanzar la madurez espiritual, podemos alcanzar el crecimiento como cristianos, y es a través de la fe como una verdad básica, una verdad fundamental, que nosotros, los que creemos y confiamos en Jesús, es que podemos llegar y alcanzar la vida eterna. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga, que sigan teniendo un buen día. Los esperamos en nuestro servicio del día domingo, 10 de la mañana, en las instalaciones de nuestro templo. Participe de ellos. Me gustaría saludarlos. Que Dios me los bendiga.